Durante los años 70, la inestabilidad política de la República Dominicana, debido a las revueltas sociales, luego de derrocado el presidente Juan Bosch y fruto de la invasión norteamericana, el doctor Joaquín Balaguer aspiraba a reelegirse, con un amplio rechazo de los movimientos populares, siendo el movimiento estudiantil quien más lo enfrentó. En respuesta, Balaguer cierra las escuelas públicas y la Universidad Autónoma. En medio de esa inestabilidad, surge la Asociación Dominicana de Profesores el 13 de abril de 1970, en la asamblea que se celebró en el antiguo Teatro Agua y Luz. La ADP fue un factor clave en la constitución y fortalecimiento de la Central General de los Trabajadores CGT y de la unidad de todo el movimiento sindical. De las entrañas del movimiento 14 de junio, los clubes deportivos y culturales y de los barrios de la República Dominicana, llega a la ADP un dirigente de gran carisma, Cruz Durán Montero. Cruz Durán Montero, alma y vida de un sindicalista. Un militante aguerrido, y Cruz era un militante, un hombre puntual. Cruz era un hombre firme, con una dosis de extroversión, práctico, pero Cruz Durán era un hombre respetuoso. Cruz Durán, si tenía que caminar de aquí al Parque Independencia a llevar una solidaridad, Cruz lo decía. Visitaba a los pueblos, iba a los velorios. Una persona excelente. Cruz Durán Montero nació el 3 de mayo de 1952 en San Juan de la Maguana, hijo de Catalina Montero Ramírez y Dionisio Durán, un músico de origen puertoplateño. Cruz Durán, como se le solía llamar, es el tercero de 5 hermanos. Durante un tiempo y a muy temprana edad, vivió en el sector de Villa Francisca en la ciudad capital. Luego se trasladó a Los Mina, donde inició sus estudios preuniversitarios y una prolífica vida clubista, política y sindical. En ese sentido, su incansable trabajo lo hizo colocarse como un gran líder clubista. Fue el primer director de la Escuela Los Nómadas, ubicada en Los Mina, hoy Escuela Rafael de la Rosa Lara. Hicimos y fundamos la Escuela Rafael de la Rosa Lara. Cruz era un ser humano solidario y capaz de sacarse la comida en la boca para dársela a quien la necesitaba. La Asociación Dominicana de Profesores ADP se eleva en su acto de solidaridad con el hermano pueblo haitiano y en él compromete a todo el magisterio nacional. La pasión de Cruz Durán Montero por la organización social y su convicción de la necesidad de formar y organizar a los jóvenes lo llevó a participar en la creación y formación de 38 escuelas de clubes, no solo en el Club Los Nómadas y otros de la época, sino un club de formadores de la actividad sindical. Siempre un pensador, innovador, dentro de su humildad, pero el talento que tenía Cruz era tan grande y tan fuerte que permitía hacer cosas difíciles y complejas y hacerla ver sencilla. Extremadamente solidario, humilde, desapegado totalmente, yo diría, cosas materiales, pero sobre todo con un alto sentido de respeto al ser humano. Como padre, mi papá educaba con el ejemplo. Mi papá siempre nos enseñó el sentido de la igualdad, nos educó primero enseñándonos y poniéndose el de ejemplo. Se le distingue como dirigente de la línea roja del movimiento revolucionario 14 de junio. En el ámbito laboral y profesional, se destaca como profesor de física y matemáticas. Como sindicalista siempre estaba también muy preocupado por las situaciones que padecían los y las docentes.
estaba siempre presto a mirar cuáles eran las situaciones que se estaban dando en el sistema educativo para generar una transformación. Al presentar estas ideas, lo hacemos por estar convencidos de que la sabiduría es colectiva. Queremos enriquezca este proyecto escribiendo para un plan de investigación en toda la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Mira, Cruz Durán era una persona alegre, esencialmente alegre. Se podía incomodar en una discusión y al segundo estaba sonriendo con la misma persona que pudo decir algo incómodo, discutir. Cruz, con el tema de protocolo, él era anti-regla, era un ser que si tenía que ir vestido de, vamos a decir, de azul, entonces se aparecía en chancleta, se aparecía de rojo, no era un ser acomplejado, como decimos. No se quitaba su gorrito, que era una especie como de simbología, de reivindicar ese componente afro que ha sido negado por una élite que se ha mantenido en el tiempo. Entonces él era una manera de expresar también esa rebeldía contra esas actitudes que intentaban negar la memoria, las raíces, los orígenes de dónde venimos, y él lo reivindicaba con ese símbolo del gorrito que nunca se quitaba. Su intenso cobraban. En aquella lucha, 89-90, que fueron dos grandes luchas, y cuando casi la mitad de la dirección del ADP en la capital abandonó por múltiples razones el trabajo sindical, después de haber pasado 2 meses sin cobrar, entonces Cruz inventó la olla común y direcciones ampliadas. Dijo, mientras quede un dirigente, habrá dirección del ADP. Y allí buscamos hasta lo que usted no se imagina, la leche de Bambi o Mambi, como le decían, para darle una fundita a cada uno de los hijos de los maestros que después de 3 meses no habían cobrado y necesitaban leche. Compañeros, eso sí alentamos, que ningún compañero se sienta que está más bueno que todo lo bueno, que sus ideas son buenas y las del otro no sirven, no, así no. Como dirigente, porque era una persona que siempre estaba dispuesto al trabajo, era una persona muy solidaria, una persona muy recta, una persona muy responsable, honesta, a punto de acabar, y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Para mí fue una escuela de formación, nos formamos juntos, fuimos radicales y hasta hoy, Cruz, yo soy radical también con eso, con la honestidad. Fuimos y somos de una guardia que nos formamos sobre la luz del trabajo, la honestidad, el compañerismo y la amistad sincera de un hombre para el otro. Cruz era un militante increíble, con decisiones muy claras, su visión de la educación era claro y muy directo y muy peculiar, y planteaba una pedagogía social y una vinculación que se debía tener con la gente, era muy cercano a la gente, era un militante excelente, trabajó demasiado en la formación del ADP. Modificar y computarizar nuestro local. Esta vaina no sirve o se quiere. Tener un sistema, tú no puedes tener aquí un paquete de empleados nada más jugando baraja, o un jodido computador punchando, haciendo vaina, por falta de que el dirigente le siga y le exige entrenamiento. Y un paquete de dirigentes que nos pagan un maldito curso para que nos actualicemos, dándole un computador, podemos buscar datos de un computador. Cuando vamos a los eventos internacionales, lo que vamos a pasar vergüenza, que es de que los indios, pero los indios aparecen en un evento con una PC
y dándole a dar. Y esos son indios, indios yo, que me aparezca una vaina todavía a lápiz puro. A lápiz puro. Si algo lo definía, era la solidaridad. Él siempre quería acompañar a los maestros en sus luchas colectivas y en sus luchas personales. Definido por sus compañeros de la ADP como un hombre solidario, que solo procuró el bienestar del pueblo dominicano. Cruz Durán fue un luchador por la salud de los docentes a través del CENMA. Cruz Durán siempre estaba presente en esa lucha, que eran justas. Cruz en la lucha era de arma a tomar y era una persona, esa época la lucha era muy dura, había que enfrentar mucho, él no le importaba que fuera en las marchas, él iba adelante, si tenemos que ocupar, cuando ocupamos la vez que ocupamos la Secretaría de Educación o cuando teníamos que ocupar algo, la regional, Cruz estaba ahí. Y siempre estuvo claro la defensa del pueblo y de la clase trabajadora. De eso no le quepa duda a nadie, es un ejemplo de firmeza, de lucha. En la huelga del 93, 94, una huelga de casi 3 meses de la educación dominicana, nosotros estábamos, Cruz de Durán estuvo a mi lado en todo ese proceso de la huelga de 3 meses. Cruz fue tan detallista que en la huelga del 89-90 me nació la segunda hija mía y me tocaba ir a la escuela que está en el zoológico. Perdón. Pero eran momentos difíciles. Cuando tú tienes en una huelga, tu esposa embarazada va a dar a luz y tú no tienes, en ese momento que llega el parto, no tiene nada. Pero tenía que seguir en la lucha, tenía que salir a darle la cara a los maestros. Y Cruz se hizo cargo. Cuando yo llegué, ya había nacido la niña y hasta un arreglo con flores en Veiga le tenía ahí en la Alcántara y González. Más que un jefe, un compañero, un amigo, una persona cercana que estaba con nosotros apoyándonos a veces hasta de más, porque era ese cómplice, era esa persona en la que tú podías confiar, esa persona que si tú tenías un problema, él se quitaba el traje de jefe y te acompañaba como amigo, como compañero. Es difícil hablar de Cruz sin que brote una lágrima. En el principio del 80, a mi papá le regalaron un apartamento. En ese tiempo, mi mamá y él no tenían todavía casa. Pero mi papá, ese apartamento, él bajó a la orilla del río Sama, buscó una familia necesitada. Alguien me dice que era una señora que tenía 3 hijos, una madre soltera. Y él decidió ese apartamento, regalárselo a esa persona, aún él no teniendo casa y teniéndome a mí pequeño. Y yo, más grande, cuestioné a mi papá y le pregunté que por qué él había tomado esa decisión. Él me dijo que él y mi mamá trabajaban y podían ganar dinero para pagar una casa humilde. Y también me dijo que en ese tiempo se estaban haciendo grandes luchas por el sindicato y que si él aceptaba ese apartamento era una forma de callarlo y de, como quien dice, amedrentarlo al que él no pudiera seguir hablando como él hablaba, porque él iba a tener que deber favores y a él no le gustaba deber favores, que eso lo motivó a él a regalar ese apartamento a una persona que lo necesitaba más.
algunos tienen que servir de alfombra para que los otros pasen. Y eso fue lo que hizo Cruz Durán Montero durante su vida dedicada a ayudar al prójimo y a luchar por las causas sociales más justas de su país. Sin protagonismo ni aires de superioridad, sembró las bases de la ADP, escuelas y clubes deportivos, para que años después se erigieran como instituciones fuertes al servicio de la sociedad. En definitiva, un ejemplo de entrega y patriotismo que siempre llevaremos con nosotros. Compañero, me callo, comprometidos estamos y confiados en que tenemos que hacer cambiar esto.